Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, enterarse, dialogar de la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Hoy estaremos abordando un tema importante para todos y cada uno de nosotros porque la parte económica en el país es fundamental para que en cada uno de los hogares se puedan cumplir las necesidades básicas. Si usted no tiene cómo económicamente adquirir vivienda, no va a tener vivienda y esa es una necesidad básica del ser humano. Si no tiene dinero, es imposible que usted pueda adquirir su alimentación, su vestuario, su educación, salud, cuando se requiere comprar algunos medicamentos o disponer de un buen sistema de salud, que es parte de la obligatoriedad que tiene cada gobierno o el Estado de Honduras. Y, por supuesto, la educación, el esparcimiento, que forma parte también de las necesidades básicas, porque el ser humano necesita la salud mental y divagarse. Y, por supuesto, otras necesidades básicas que se requieren para que podamos disfrutar adecuadamente de una vida sana y pues saludable en un país como el nuestro. Pero si la economía del país, la economía del hogar, anda en condiciones inadecuadas, entonces como simples ciudadanos, como seres humanos, estaremos realmente sufriendo. Y el problema con todo esto es que, bueno, ya en algunos programas se ha mencionado aquí que Honduras, aparte de haber sido saqueada desde hace muchos años, pero en estos últimos años eso del saqueo ha sido terrible, horrible y temeroso el saqueo que ha existido en el país, y aún así todavía no hemos caído a los niveles que está Haití, pero prácticamente para allá vamos. Y el problema de todo esto es que el país se sigue endeudando después de que en el 2005-2006 se condonó la deuda externa gracias a las gestiones que realizó en su momento el Papa Juan Pablo II junto con el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, y por supuesto parte de los trámites que se realizaron en el gobierno de Carlos Roberto Flores y en el gobierno de Ricardo Maduro Lloes. Y ahora estamos más endeudados que nunca y están solicitando más préstamos. Para abordar esta temática y ver si realmente endeudándonos como país vamos a salir adelante, y por supuesto con esos convenios y acuerdos que hay con los bancos o el Banco Venezolano o del Grupo del ALBA o del Grupo del Foro de Sao Paulo, ¿qué beneficio realmente podemos tener como país? ¿O vamos a un precipicio en el cual al llegar al fondo no va a haber la oportunidad de salir? Para hablar de esta temática tenemos de invitada a una profesional de la economía, una persona que ha estudiado su vida en el área económica y tiene la capacidad de analizar las cifras y también capacidad de analizar lo que cada uno de los seres humanos podemos tener, gozar o disfrutar. Le damos la bienvenida a nuestra amiga Patricia Urdet. Gracias por acompañarnos. Bienvenida a Unidos en Diálogo. Es un honor para nosotros contar con su presencia. Es un honor también para mí estar donde sí se puede dialogar, donde hay respeto y donde se le puede dar un mensaje a la ciudadanía. Este programa merece ese sitial. Muchas gracias por invitarme. Gracias a usted por acompañarnos. ¿Cómo ve usted realmente nuestro país? Una radiografía de la situación en este preciso momento. Después hablaremos en relación a los préstamos y a lo que puede realmente favorecer, ya que estamos próximos a unas elecciones el 30 de noviembre y se puede dar la oportunidad de elegir a otras personas que manejen la economía del país y el bienestar. ¿Cómo está el panorama económico en este momento para satisfacer las necesidades básicas
de todos y cada uno de los hondureños? Bueno, cuando hablamos de economía hay que tener por cierto que es un engranaje entre lo económico, lo social, lo ambiental, lo cultural y lo político. No son elementos que ocurren de manera aislada. Lo que sí es cierto es que el motor para el desarrollo de los países es el balance económico, porque muchas veces la ciudadanía confunde cuando dice, pero el Estado es el que está invirtiendo. Hay que ver primero la parte social, hay que priorizar lo social. Por supuesto que lo social es importante, la educación, la salud, la cultura, el desarrollo, pero hay un pequeño detalle que siempre tenemos que tener presente. Ningún sector social se desarrolla si no se desarrolla la economía. Porque es la economía, el funcionamiento del empresariado, el funcionamiento de buena prestación de servicios públicos, que también tienen que ver obviamente en esa coordinación con el Estado, la que produce riqueza. Y es la riqueza la que produce impuestos. El hecho de que existan empresas que paguen impuestos y que deben pagar más las que más alto ganancia tienen es correcto, pero es de ahí que salen los recursos para que el Estado, a través de eso que llamamos la parte fiscal, pueda obtener un recurso para invertir en salud, educación, carreteras, vivienda, etcétera. El otro recurso que usted lo mencionó muy bien, doctor, es la parte de los préstamos. Cuando lo que se produce en un país que genera esa riqueza y que produce esos impuestos que pagamos todos, van hacia el Estado y se llaman ingresos fiscales y no son suficientes, entonces los gobiernos optan por obtener préstamos para promover el desarrollo de ciertas áreas, pero sin descuidar la economía. No debe descuidarse la economía porque el Estado también tiene una participación muy importante en la economía. El Estado es el que puede analizar el territorio, ver las necesidades que existen en la población, ver el potencial que un país tiene y generar programas con incentivos que orienten la inversión tanto nacional como extranjera hacia ese potencial que tienen los países. Pero cuando eso falla, las empresas se acaban cerrando como un capullo en su inversión y les cuesta mucho salir adelante cuando los impuestos son exacerbados o demasiado fuertes y entonces empiezan a restringir sus inversiones. Por supuesto que las empresas también deben tener una responsabilidad altísima en la parte fiscal y eso sí tenemos que revisarlo. Pero es el Estado, en conjunto con sus instituciones, el que debe encargarse de decir, hey, en Honduras existe este potencial productivo, este potencial agroindustrial, este potencial de la seguridad alimentaria a través de la agroindustria. Entonces vamos a poner medidas de economía política que incentiven ese sector. Y también debe decir, bueno, no tengo suficientemente satisfecha el tema de la vivienda. ¿Cómo puedo ponerme de acuerdo con un sector privado que me ayude con esa vivienda social a través de incentivos, de mercados asegurados y de estudios analíticos que orienten la inversión, como decía, nacional y también internacional? Y la verdad es que la economía tiene un funcionamiento muy importante cuando existe esa vinculación entre el Estado y el sector privado para producir hacia donde están las necesidades, generar empleo y generar riqueza, doctor. Yo quiero hacerle una pregunta, pero quisiera que, si tiene usted la oportunidad de explicarla como más facilita para la población, para los que no somos economistas, y que creo que valdría la pena que quede con la mayor claridad posible. Por ejemplo, uno de los problemas que hemos notado es que en algunos gobiernos han subido el impuesto sobre la sobreventa, por ejemplo, ¿verdad? Que es el que se recauda y va a la... Ahora, ese impuesto es de lo que uno como ciudadano compra, pero uno compra lo que una empresa produce, sí, o un empresario produce, que es el que paga el impuesto. Ahora, el Estado o cada gobierno tiene la capacidad de producir por sí solo
el dinero que se requiere para hacer las obras, llámese hospitales, centros de salud, medicamentos, insumos médicos quirúrgicos, escuelas, educación, infraestructura, el Estado por sí solo o el gobierno por sí solo, sin necesidad de empresas, o sea, eliminando las empresas, ¿puede salir adelante o saldría adelante un país de esa forma? Qué interesante su pregunta, y justamente esa pregunta nos hace diferenciar los modelos socialistas de los modelos capitalistas, pensando en las mayores bondades que cada uno puede tener. Vamos a ver, un empresario produce leche. La leche la producen campesinos que tienen su lote de vacas, que las ordeñan, y esto es trasladado hacia la industria, a la agroindustria, que es la que agarra la leche, la pasteuriza y la envasa, la promociona y la vende. Usted como usuario sabe que el precio de mercado tiene que ver con todos los costos que ha tenido ese proceso, y usted paga un 15% sobre ventas sobre la compra de cada tarro de leche. Ese 15% va directamente al fisco, que son las arcas del gobierno. Se recauda a través de la Secretaría de Administración de Rentas, en este caso la SAR, bueno, que antes era la DEI, y ese 15% se distribuye de acuerdo al presupuesto que se hace en el gobierno. Ahí es donde empiezan los problemas de la capacidad de gestión del sector público. Mientras usted tiene más producción, más sector privado que genera productos y se consumen internamente o se exportan, porque siempre se paga impuesto, otro tipo de impuestos, el gobierno recibe mayor cantidad de ingresos. Si el sector productivo se disminuye, se desincentiva, si hay poca inversión, el gobierno recibe menos ingresos fiscales. Ahora, con ese 15% que todos pagamos, acuérdense que además del 15% está el impuesto sobre la renta, sobre lo que usted gana, sobre lo que yo gano, eso es aparte. Y lo que uno paga por una botella de agua es el 15%, pero si usted es el productor de la botella de agua, paga otros impuestos. Si usted es médico, paga otros impuestos. Yo como consultora pago otros impuestos. Este es otro ingreso que también viene al gobierno. De ahí lo que se arma es la caja fiscal, la disponibilidad de recursos para invertir en salud, en educación. Pero ¿qué ocurre? Los gobiernos que cambian cada 4 años llenan mucho las instituciones públicas de activismo político. Entonces, una institución que debería funcionar con 300 personas, tiene 1.500. Y esas personas tienen derechos, de acuerdo a las leyes laborales, a obtener prestaciones, aguinaldo, y si los salarios van subiendo y subiendo, entonces las instituciones tienden a hacerse ineficientes cuando tienen demasiado personal. Y entonces va ocurriendo que no tenemos suficiente para invertir en salud y empezamos a restringir los recursos de salud, y además siempre tenemos mayor personal administrativo. Entonces, cuando los gobiernos no saben administrar los recursos, cuando los gobiernos no promueven la inversión y no promueven el empleo, y además de eso tienen una carga de activismo político demasiado fuerte en las instituciones, eso empieza a decaer, empieza a hacerse deficiente, empieza a hacerse poco controlable, y eso es lo que llamamos el activismo político. Entonces, un gobierno responsable tiene que estar muy pendiente de cómo debe distribuir un presupuesto. Por ejemplo, salud, doctor. ¿Cómo está el hospital escuela? Estamos haciendo 8 hospitales, pero el hospital escuela está en una precariedad nunca antes vista. Entonces, ¿de dónde viene la decisión del gobierno? Sabemos que esos 8 hospitales pueden ser en efecto importantes para servir a la población, pero que es tan importante lo tenemos en las latas. Entonces, la población debe comprender que pedirle eficiencia al Estado tenemos derecho, porque la Constitución de la República dice que nosotros podemos tener participación en las políticas públicas, no solo en la votación, sino que cada gobierno que llegue, la sociedad civil, la ciudadanía, el ciudadano que consume, tiene derecho a pedir
que de acuerdo a la Constitución, la distribución de los recursos de los gobiernos sea para el mayor bienestar posible de la población. No sé si eso más o menos aclara el funcionamiento. Por supuesto, claro que sí. Ahora, hay otra duda que me gustaría también aclararla porque va en base a esta misma temática. Por ejemplo, hay zonas libres que no pagan impuestos. Hay zonas donde las maquilas, por ejemplo, que las satanizan tanto y que generan empleo, se supone que no pagan impuestos por algunas cosas, sí, pero pagan impuestos por otras. Pero el empleado que gana X o Y o Z cantidad tiene que pagar el impuesto sobre la renta. Y el que no tiene capacidad de pagar el impuesto sobre la renta es el que va a comprar pantalones, camisas, camisetas, zapatos, su alimentación, que todo eso lleva el 15%. Entonces, ¿cómo podemos nosotros desmistificar y aclarar esa situación? Porque la satanización de las maquilas o la satanización de la empresa en el país es lo que nos tiene en este preciso momento en situación de hambre, porque la población no tiene la capacidad adquisitiva porque no tiene trabajo, porque han cerrado empresas y el Estado no puede dar empleo a 2 o 3 millones de hondureños. ¿Cómo vemos ese panorama? Pero con la mayor facilidad para que la población entienda realmente de qué es lo que estamos tratando de entender, de hablar en este momento. Bueno, en la pregunta anterior hablábamos de este modelo del capital, de la empresa, de los incentivos para la producción y cómo funciona la economía y de dónde vienen los recursos para el gobierno, para que el gobierno opere. Cuando el gobierno no tiene suficiente oportunidad de incentivar a las empresas, que son las que producen, son las que importan tecnología, las que arriesgan capital, las que arman la maquila, las que contratan a las personas que trabajan dentro de la maquila. Entonces hay cierto tipo de gobiernos que lo que hacen es expropiar al sector privado, como el modelo socialista, la palabra favorita de Chávez, que expropió miles de empresas. Llegaba una empresa, la miraba funcionando y decía, exprópiese, ahora esa empresa pertenece al Estado. El Estado tiene el poder ejecutivo, legislativo y el judicial, y el ejecutivo es el que se encarga de justamente incentivar y apoyar, a moldear una economía, pero el capital es privado. Cuando usted tiene una maquila y esa maquila, digamos, es expropiada y manejada por el Estado, entonces ellos no son expertos en hacer camisas, en coser cuellos, en comprar tela, en negociar con quienes les dan esa materia prima. Entonces son un fracaso total. En Venezuela fracasaron las droguerías, fracasaron las universidades privadas, fracasaron las maquilas, fracasaron las empresas agroalimentarias y fracasó todo. ¿Qué tenemos nosotros en este momento? Tenemos un gobierno que tiene una contrariedad enorme con el sector privado. Y dice que la oligarquía es la culpable de la pobreza de Honduras y que las empresas tienen que someterse a lo que diga el Estado. Casi un discurso socialista del siglo XXI. Ahora veamos con el ejemplo de las maquilas. ¿Qué pasa si se cierra una maquila? ¿Cuál es la intención de que un gobierno traiga maquila? Vienen con capital externo, se sitúan en el país porque sus costos son menores que en otros lugares y eso es lo que se negocia con los gobiernos, pero están comprometidas a generar empleo. Y fíjese que ha habido una evolución, porque antes las maquilas no respetaban las leyes gubernamentales y ahora sí las respetan. Le respetan los derechos al empleado, por lo menos así debería ser. Entonces, cuando usted tiene 20 maquilas, una de hacer chips, otra de hacer camisas, pantalones, usted emplea una gran cantidad de personas y esas personas aprenden a especializarse en una tarea específica. La maquila tiene la ventaja de que no requiere un nivel universitario, un nivel muy especializado. ¿Por qué? Porque le enseña al empleado
a manejar sistemáticamente una máquina, a hacer un corte, a hacer un pegado y producen en serie. Entonces la maquila le da la oportunidad de contratar personas que no han logrado llegar al término de su formación universitaria y es una ventaja para una madre soltera, para alguien que salió del tercer curso, para alguien que solo terminó la secundaria y que tiene habilidades. Entonces le contrata. Si en este momento 50 maquilas cierran en Honduras, nadie tiene la capacidad de absorber el empleo, el desempleo que van a dejar esas 50 maquilas. Por lo tanto, el gobierno debe tener una negociación permanente y constante con el sector maquilero. ¿Qué pasaría si mañana cierran 50 maquilas? ¿Cómo hacemos para darle empleo a esta persona? No hay capacidad de hacerlo. Por lo tanto, la maquila siempre se ve como un aliciente económico, doctor, para economías como las nuestras. Bueno, pensando con lo que usted está hablando, me viene a la mente, por ejemplo, China, que es una gran cantidad de empresas maquileras que tiene en base a la mano de obra barata por la cantidad de población que tiene. Sí, sí. Es un país que incluso nos trae un montón de babosaditas, diría yo, por no usar la palabra grosera. De minucias que uno a veces ni sabe que existen. Y que uno las agarra, las compra por 3, 4, 5 lempiras o 10, 20, 30, las agarra, juega un poquito y se quiebran, o sea, nos sirven. Sí, un montón de productos que nos traen producto del empleo que China le da a sus conciudadanos. Lo mismo, por ejemplo, podríamos decir de Dubái, lo mismo podríamos decir de India, vaya, este país que se levantó exageradamente, ¿cómo se llama? Singapur, por ejemplo. O sea, y ellos estimulando la inversión de las empresas para generar empleo y nosotros peleando con las empresas para disminuir el empleo. ¿Cómo podemos nosotros analizar eso y evitar eso a mediano, corto Me y corto encantan plazo? sus preguntas y acompañar el pensamiento de los que nos miran, porque a veces se genera como una ilusión óptica. Nosotros estamos negociando con China y vamos a hacer una excelente negociación y va a haber beneficio para toda la población. A ver, China es el supermercado del mundo, doctor. ¿Por qué es el supermercado del mundo? Porque China, al tener su fracaso con el comunismo puro, se dio cuenta que el Estado no podía producir todo y se estaba matando de hambre a aquella gran cantidad de población. Y además el crecimiento de la población era tan acelerado que ellos no lo podían controlar. Bien, ¿qué hicieron? Abrir China a la inversión. El 90% del capital que circula en China es propiedad privada. Entonces empezaron a incentivar con estudios muy rápidos qué se podía producir para consumir adentro y empezaron a incentivar a empresas para que se encargaran de ciertos rubros. Entonces hicieron una inversión complementaria de todo lo que la ciudadanía necesitaba. Al satisfacer esa ciudadanía nacional, empezaron a ver al mundo y empezaron a diversificar tanto, como son tantos chinos, son más de 130 millones de chinos produciendo, entonces todo se convirtió en una producción especializada, sistemática, de una cantidad de cosas que ya ellos tenían satisfecho su mercado y empezaron a buscar mercado externo. Entonces empezaron a colocar su supermercado en todo el mundo a un precio más bajo, como usted bien lo dice. Cuando usted tiene aquella gran cantidad de obreros y bastante capital, entonces usted tiene la capacidad de diversificar y ellos crecieron mucho en tecnología. Haciendo la analogía con Honduras y trayendo un poquito a Singapur, el crecimiento de Singapur tuvo un punto de partida que ojalá lo logremos emular en Honduras, doctor. Cuando Singapur entró en esa crisis económica tremenda, se dio cuenta de que su principal barrera era la corrupción. ¿Qué hicieron? Controlar la corrupción. La controlaron de una manera, yo diría, salvaje y formaron una cultura organizacional e institucional. El que es corrupto en Singapur no tiene oportunidad de vivir.
Así de sencillo, doctor. Entonces empezaron a castigar a todos los funcionarios públicos que tocaban plata, todos aquellos que hacían cualquier forma o mecanismo de corrupción y erradicaron la corrupción. Trajeron capital de inversión externa y capital propio, tecnología de alto nivel, la iban comprando, iban acelerando su producción e hicieron lo mismo que China. Cubrieron su mercado nacional con todas las necesidades y había que hacer paredes prefabricadas, puertas, pisos, maniguetas de las puertas, lo produjeron ellos. Entonces era más barata ya a construir una casa que lo es para nosotros. Ocupamos tantas productoras de cemento, pero lo hicieron con capital privado, con empresa especializada. Pero Singapur se desarrolló en 50 años porque hubo una nueva base institucional. ¿Qué necesitamos en Honduras? Necesitamos un líder y equipos altamente especializados que controlen la corrupción, pero no que la controlen con informes y auditorías aisladas, que la vean cada institución como un edificio, en donde se vea todos los empleados públicos, todos los registros estén sistematizados y se vaya viendo en el proceso y detener inmediatamente algo que es corrupto y sancionar. Si nosotros vamos por esa vía, cualquier candidato puede proponer áreas de desarrollo, pero si no se controla la corrupción, jamás vamos a ser Singapur y jamás vamos a ser China, independientemente de que China pues es una combinación de capitalismo con un solo partido comunista, verdad que esos son otros temas, pero definitivamente sí tienen altos niveles de desarrollo. Y aquí seguir peleando, por ejemplo, con las 10 familias dichosas, que ni sé quiénes son esas 10 familias, que se supone que tienen varias empresas y que tienen capital para invertir. Y que según lo que tenemos entendido en estos últimos meses y este año han sacado casi todo su capital del país por el temor y por la persecución, y al final de cuentas incluso hasta han hipotecado sus viviendas, algunos de ellos, para terminar de sacar su capital, y que con el dinero del banco, hipotecando sus viviendas por si pasa algo, con el temor que tienen, dejar las viviendas ya en manos de los bancos que se la queden, y después al final de cuentas el banco queda para el Estado. Entonces, ¿qué panorama económico en este momento se visualiza con ese tipo de acciones? Mire, estas amenazas, confrontaciones y falta de conexión con el gobierno y con el sector privado son de corte socialista. La misma receta en los países de Latinoamérica que han sucumbido al socialismo y que definitivamente han fracasado. No hay uno que pueda dar la cara, doctor, diciendo que ese socialismo de control exagerado sobre el sector privado ha funcionado. No hay una sola en Latinoamérica economía que se haya salvado de ese, digamos, socialismo con unas torceduras filosóficas, económicas, sociales e irracionales con relación a la economía, que pueda decir, miren, a nosotros nos dio resultado. ¿Qué pasa cuando en un discurso de un ministro de Finanzas, de quienes recogen los impuestos, la SAR, de una candidata presidencial, usted escucha cosas como la oligarquía asesina, las 10 familias, o cuando tiene por separado una propuesta de ley de justicia tributaria que no ha discutido con el sector privado? Si bien es cierto, hay fallas que hay que reconocer del sector privado, hay mecanismos que los gobiernos pueden utilizar para controlar aquellas acciones que son pública-privadas, que deben rendir cuentas y deben rendir resultados. Ese término se llama compliance. El compliance es un acuerdo que se monitorea entre el sector público y privado para ir viendo si realmente el costo que este empresario me está ofreciendo en la licitación es el correcto, si está cumpliendo todas las normas, si está dando resultados, y es una evaluación permanente también anticorrupción. ¿Podemos implementarla? Sí, podemos implementarla. ¿Podemos revisar las exoneraciones, digamos, leoninas o que tienen mucho tiempo de estar en grandes empresas? Claro que sí, pero usted debe analizarla con un modelo económico prospectivo, con un modelo econométrico, no decir yo le quiero quitar la exoneración a este o al otro. Le voy a poner un ejemplo.
Tiene usted una empresa productora de harina y tiene otra empresa productora de cemento. ¿Qué pasa en la manera en que usted lo describió muy bien? Si las empresas ya no tienen rentabilidad porque tienen una carga de impuestos, una carga impositiva exagerada y ya no tienen ganancia. Y usted ha sido un empresario que le hereda a su familia, que contrata empleados y que hace harina. Dice, no, aquí yo ya no puedo más. Vendo la fábrica o la dejo, saco mi capital y me voy a invertir a otro país, o simple y sencillamente cierro la fábrica de harina. ¿Qué sale de la harina? Y ahí es donde el engranaje económico funciona, y a veces hay personas que no lo comprenden porque llegaron a cargos públicos por andar con banderas, por pegar afiches o por quemar llantas. ¿Qué ocurre si el molino harinero, por ejemplo, desaparece mañana? No hay baleadas, no hay tortillas, no hay pan. Las panaderías cierran, las pastelerías cierran, o usted tiene que importar harina carísima. Va a llegar al supermercado y en los anaqueles ya no va a haber harina. Lo mismo pasa con una serie de productos, porque existe ese choque entre el gobierno y el sector privado. ¿Qué pasa con el cemento? ¿Qué pasa si el cemento desaparece? Si desaparece el cemento, ¿quién va a vender varilla para construir? ¿Qué pasa con los ingenieros? ¿Qué pasa con los constructores? O con los albañiles. Con los albañiles, con la ferretería. Entonces toda la economía empieza a caer. Todos los empresarios toman la decisión de irse, y en este momento, cuando usted pregunta qué está pasando, no hay diálogo con el sector privado. Hay un aislamiento, hay un enfrentamiento, yo digo insano, irracional, porque no tiene una razón económica que le dé soporte a ese aislamiento. Si bien es cierto, el gobierno debe establecer medidas que el sector privado debe cumplir, es algo de mutuo diálogo y compromiso, para un beneficio también para la sociedad. Pero cuando usted voltea la cara y lo que hace son insultos, improperios y culpabilidades de las 10 familias, de asesinos, la justicia debe funcionar en este país también. Porque si hay un empresario que ha asesinado a alguien, pues que lo traten igual en la ley. Pero usted no puede estar satanizando todo el sector privado por una ideología, por lo que usted piensa. Tiene que ver cuáles son los bienes que produce ese sector privado y cómo beneficia también la cobertura de necesidades de una población. Es errado totalmente hacerlo de esa manera. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos vamos a hablar de eso que usted dijo, cuando dijo de la harina, porque me he fijado en Venezuela y en Cuba. ¿Qué problema tienen con el pan? Y porque no hay harina. Y por otros temas también. Entonces, al retornar de la pausa vamos a hablar un poquito más de eso, porque tiene que ver con nuestra estabilidad y con nuestra economía como país. Claro, ya retornamos en Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer y entender la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Quiero recordarles a ustedes que nos están viendo en las diferentes plataformas del canal, en lo que es a través de Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, y por supuesto la plataforma del canal que ve en tiempo real la programación, que es cn51hn.com. Usted incluso puede escanear el código QR que está en pantalla para que se haga amigo de Canal 51, específicamente de Unidos en Diálogo. Ahí está en pantalla la plataforma, que la puede ver en su celular o en su computadora en cualquier parte del mundo en tiempo real, lo que está saliendo en ese momento en el canal cn51hn.com, cn51hn.com. y gracias por agregarnos en sus amistades también ahí a través del código QR. Estamos hablando de la harina y el cemento en un país como el nuestro, que hemos tenido varias cementeras. Produce cemento aquí en el país, no sé cómo estarán en este momento realmente las cementeras. En cuanto a la harina, pues la dificultad que tenemos en el país es que no producimos trigo. Sí. Traemos el trigo y aquí se procesa en cierta forma la harina en las empresas que existen en el país. Pero otros países como Cuba tienen problemas con el pan porque no hay suficiente harina, porque han cerrado esas empresas, porque las han estatizado. Y en Venezuela la misma condición. Pueblos que están aguantando hambre en este momento, gracias a las decisiones que sus gobernantes han tomado. ¿Cómo podemos nosotros
darle a entender a la población que sin harina, tan sencillo, ¿verdad? Sin harina, sin cemento, con solo esos dos productos, no digamos el azúcar, el café, Sí. que somos cafeteros, Sí, ¿verdad? se caen. Cafeteros digo yo en consumir café, ¿verdad? No en productor, yo no Bueno, produzco café. A ver, ¿por qué los anaqueles de Cuba y de Venezuela están vacíos y no tienen harina? Cuando las ideologías socialistas dicen que hay que redistribuir la riqueza, localizan a aquellos que producen y tienen ganancia y los satanizan. Dice, tú no tienes nada porque ese tiene. Y tal vez ha sido un esfuerzo de crecimiento del sector privado, de una iniciativa propia. Y esos sectores privados tienen que estar invirtiendo en tecnología, invirtiendo en maquinaria, invirtiendo en equipo, en enseñarle a la gente cómo producir y en ir manejando una producción que le dé rentabilidad, si no, no hay incentivo. Le voy a poner un ejemplo en Cuba de este tema de la harina. Habían unas empresitas de producción de pan que lo hacían de manera artesanal y toda la gente estaba esperando esa producción de pan, haciendo aquellas colas. En cuanto salía el pan, toda la gente se lo llevaba. Entonces la decisión del Estado, y que conste, ya la harina no se producía, sino que la conseguían de afuera. Muy poco se estaba produciendo, una harina muy artesanal. Igual tampoco hay trigo, ¿verdad? Entonces el Estado viene y le dice, ¿a cómo vende usted cada pan? A 4,20 pesos. No, no la puede vender a 4,20. La va a vender a 3 lempiras y me va a contratar a 2 del Partido Comunista. Pero mire, si yo la vendo a 4,20 le estoy ganando un lempira. No, pero la va a bajar a 3. Bueno, todos los vendedores de pan con la venta del pan a 3. ¿Cuánto se tardan esas microempresas en sucumbir? Sin harina y con una obligación de ponerle el precio que el Estado, que el gobierno dice, que el Ministerio de Economía de Cuba dice, sucumben porque usted no puede estar produciendo sin tener una ganancia para sostener a su familia. Y si la harina se consigue a precios más caros o de vez en cuando se importa, una vez que llega una bolsa de harina al anaquel, yo creo que la gente se codea o se lastima por llegar y obtener esa bolsa de harina. Porque la bolsa de harina es una cuestión que tiene derivados que dinamizan la economía. Entonces yo, si soy empresaria, tengo derecho a vender a 4,20. Ya si lo vendo a 10 lempiras es otra cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando las empresas son controladas por el Estado y el Estado no puede producir lo que producen esas empresas, que eso es en el modelo socialista, la economía se cae. Voy a decir algo, doctor, que es un imaginario grosero, salvaje, grotesco. Honduras no aguantaría 5 años si aquí se instalara el modelo socialista que se ha instalado en Venezuela y el sociocomunista que se ha instalado en Cuba. Tenemos una economía muy debilitada como para soportar eso. Yo le doy 2 años a los grandes empresarios para que empiecen a cerrar sus fábricas, empiecen a dejar de producir harina y cemento, empiecen a dejar de producir otras cosas y se vayan. Y así es que se producen las grandes hambrunas, porque no se satisfacen en los anaqueles, en el mercado, en los precios, en la combinación público-privada, gobierno trabajando con el sector privado, así sucumben las economías. ¿Cuánto se tarda Venezuela en sucumbir? Se tardó 25 años. ¿Cuánto se tardó Cuba? 40 años. Pero mire la situación que tienen. Ciudadanos, nosotros no aguantamos 5 años con ese modelo socialista en Honduras. ¿Cree usted que serán 5 años? Yo creo que es menos, y le voy a decir por qué. Por ejemplo, Cuba se tardó esos años porque la economía se la sostenía Rusia. Luego sí. que se cae el muro de Berlín, empezaron a organizarse en el Foro de Sao Paulo y entonces ver Cuba cómo sacaba dinerito del petróleo de Venezuela y de los médicos, entre comillas, cubanos que enviaba a otros países que no son nada gratis, que son mucho más caras que pagar al médico nacional. Entonces, así se sostiene la economía de Cuba. Y en Venezuela se tardó ese tiempo
Por el porque petróleo. son productores de Son petróleo. productores de Nosotros, petróleo. aunque tengamos petróleo, no somos productores de No, petróleo. no. Entonces, definitivamente, dos economías. Y bueno, por ejemplo, no existe ya Rusia para que sustente Honduras. Venezuela está a punto de caer, si no es que ha caído ya. En el sentido de que decir que va a venir dinero para Honduras. Y al final de cuentas, entonces, la economía se sostiene o se va a sostener en un país donde no somos productores ni vamos a recibir donaciones, y peor de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, menos. Porque Estados Unidos está cortando, incluso para los que no nos han entendido esas deportaciones, nos están cortando ahí las remesas, que son las que sostienen la economía de este país, porque incluso en este momento no se está produciendo lo que consumimos siquiera, no se produce el maíz ni los frijoles en el país, ni el arroz, que son platos diarios del hondureño: frijoles, maíz y arroz. Frijoles, tortilla de maíz o de trigo, y el arroz que se mantiene todavía en los hogares con muchas dificultades. Y no digamos, por ejemplo, la zanahoria que la traen de Guatemala. Yo he estado asustado porque antes aunque lo manejara eso una empresa transnacional, el banano lo consumíamos de lo que se producía en la costa norte. Sí. Ahora ni eso, lo traen de Guatemala el banano, o de Costa Rica. Entonces no estamos produciendo lo que el país, la población consume. ¿Cree usted entonces así que serían 5 años en sucumbir un país como el nuestro, donde definitivamente el empresario que trae el banano de Guatemala y el empresario que trae el frijol y el maíz y el arroz de otros países lo irá a traer? Bueno, yo digo 5 años en franco deterioro. Yo digo para llegar a hambruna, para llegar a no tener una economía de sostenimiento que tampoco genere recursos para el gobierno, porque como dijimos, los impuestos son los que generan recursos para el gobierno. Entonces, ¿por qué estoy ahogando al empresariado si es el que le da recursos al gobierno? El gobierno por sí solo no produce recursos. Jala estos recursos y da servicio. Pero bueno, me encanta que usted toque el tema agrícola. Creo que logramos vivir 5 años en un franco deterioro donde usted en los supermercados, bueno, y si quedan algunos supermercados, ya no va a encontrar harina, tampoco va a encontrar cemento para la construcción y otra serie de productos. La agricultura puede sostenernos hasta esa época, pero eso va a disminuir enormemente la calidad de vida de los que son pobres, de los que están en extrema pobreza, y va a generar una inflación. Porque lo que hacen los gobiernos cuando ya no tienen de dónde sacar dinero es poner la maquinita a sacar dinero, y eso dispara la inflación. Entonces el litro de leche no le va a costar 25 o 30 lempiras, le va a costar 150 lempiras. Y ahí es donde empieza. Entonces durante esos 5 años vendría ese deterioro, pero obviamente el sector agrícola tiene ese problema que usted mencionaba. ¿Cuál debería ser el papel de un gobierno para que toda la verdura, las frutas, legumbres, hortalizas, maíz y frijoles se produjeran acá? Bueno, no solo es cuestión de acceso al crédito, es la asistencia técnica. Y mire lo que nos pasó con la llegada del COVID, que no había abono y no había fertilizantes. Ajá, y el Estado, a través de la Secretaría de Agricultura, ¿por qué no se sentó a ver cómo incentivaba la producción de abono y la producción de fertilizantes? De Rusia estábamos importando un montón de fertilizantes. Como la economía se cortó, entonces ahí es donde el papel del gobierno tiene que ser muy tecnificado, pero tiene que poner usted profesionales que le entiendan al tema. Profesionales de alto nivel, y tienen que ser los profesionales necesarios, no los que sobran. Ese es el papel del Estado en la dinamización de la economía. Como usted dijo al principio, ver si hay necesidad de vivienda, entonces pactar con la industria de la vivienda, incentivar producción hasta cierto nivel cuando se satisfaga ese negocio, ¿verdad? Tanto ganancia para el empresario, nadie va a trabajar de gratis. Y lo otro es que el gobierno no puede seguir manteniendo ese velo que hace que la gente piensa que se merece las cosas gratis. Yo me merezco una posición porque yo pegué afiches, porque yo voté por ese partido.
Si el país es de todos, la economía tiene que funcionar para que lo social funcione. Y lo social, querido televidente, jamás va a satisfacer todas sus necesidades. Nunca. Cuando usted habla de los médicos cubanos, pues son profesionales que son enviados por Cuba. ¿Qué pasó con Cuba? A Cuba Rusia le cortó la plata. Entonces Fidel empezó a ver dónde colocaba sus capacidades, que eran muy altas en ese momento en el tema de medicina. Empezó a exportar médicos, pero la plata no se la dan al médico. Le dan un pedacito de eso para que sobreviva. La plata se la dan al gobierno. Y empezó a exportar también militares para asesorar y arengar todos esos sistemas socialistas del siglo XXI en Latinoamérica. Si usted ve cuántos militares hay en este momento en Venezuela que son de Cuba, créame que es todo un gran capital. ¿Y cuál fue el beneficio que obtenía cuando Rusia le cortó? El suministro de petróleo de Venezuela. Ahora Cuba sí va a tener que recomponerse totalmente porque Maduro y su régimen ya cayó, ya no están funcionando. Están en la etapa de negociación para ver cuándo y cómo es que entregan el país. Pero ese régimen ya sucumbió, ya cayó. Definitivamente ya no tiene salida al mar, no tiene salida comercial, ya no puede negociar con los países europeos, Rusia le quitó su apoyo y China también. Entonces lo que tiene usted es el vestigio de una hegemonía elitista en el poder que definitivamente ya sucumbió, se está cayendo a pedazos y está negociando. Y bueno, es que eso me hace a mí todavía con esta situación que nos está pasando en el país y lo que ha pasado en Cuba, en Venezuela, tener un país como el nuestro en el cual pues usted dijo, no hay meritocracia prácticamente para los puestos. Pues me trae el recuerdo que un famoso bailarín estuvo en una secretaria de Estado en una institución, estamos hablando del gobierno anterior, un veterinario era que manejaba pericos, no sé qué, en otra secretaría, una profesora en la Secretaría de Salud, en el de salud ni sé qué era, en el de educación ni sé qué era, pero también en este gobierno tenemos la misma situación, gente que no tiene la capacidad, bueno, abogados en economía. Exacto. ¿Qué otra cosa? En educación, gente que no tiene ni la mínima idea, aunque sean maestros, de estar en la parte gerencial y administrativa y que tengan la capacidad de preparar a la ciudadanía para ser competitivos a nivel mundial. En salud, pues mejor ni hablar, porque la gente misma que nos está viendo sabe cuando usted mencionó que van al hospital escuela o un centro asistencial, no cuentan con nada. Infraestructura, y no digamos lo que sucedió, por ejemplo, con lo de Sedesol, con lo del Congreso, con lo de el BCE, el Banco Centroamericano y la CIT, Secretaría de Infraestructura y Transporte, etcétera. O sea, por cualquier lado que usted toque, sale una gran cantidad de pus y con mal olor. Bueno, es que ahí hay dos factores que cualquiera que quiera gobernar Honduras tiene que tenerlos claros. Todas las instituciones de Honduras se han desgastado. Definitivamente hay un deterioro institucional terrible. Toque cualquier secretaría que usted toque, ninguna cumple con el propósito para la que la fue creada. Ahora, es cierto que arrastramos problemas estructurales en el funcionamiento del gobierno que no solo son de este gobierno, pero en cada gobierno se toma la decisión de a quién poner a cargo de una secretaría o a quién poner en los cargos. ¿Sabe cuál es el problema, doctor? Que usted tiene que tener meritocracia e idoneidad. No puede tener solo meritocracia. Vaya, por ponerle un ejemplo, una persona que quiera manejar el Ministerio de Salud y le dice a usted, los de su partido, los que son médicos, los que más aportaron para el partido, y usted encuentra una persona y la pone en esa posición. Bueno, era médico,
pero se supone que es una persona idónea para manejar una Secretaría de Estado tan importante, tiene los méritos de experiencia, es capaz de administrar personal, es capaz de administrar presupuestos, es capaz de negociar por los presupuestos incrementales para la salud, es capaz de supervisar con tecnicismo científico los servicios que presta la Secretaría de Salud, porque entonces no es idónea. Porque médicos tiene un montón, pero la idoneidad es la capacidad de poder ejecutar una función con experiencia y con todos los elementos clave de conocimiento técnico y científico para hacer un buen papel. Bueno, si usted ve en los gobiernos anteriores, muy buenos médicos, de muy buen prestigio, pero como cirujanos, como ginecólogos, como nefrólogos, pero un rotundo fracaso. Como administradores de salud. Porque simplemente a la una se iban para su clínica privada. Lo mismo está sucediendo en este gobierno, con directores y directoras de centros asistenciales que a la una se van a su clínica privada porque tienen que atender. Y con especialistas y subespecialistas que hay pocos en el país, y entonces que en lugar de estar viendo pacientes, los ponen en cargos administrativos. O sea, eso es lo que nos está dando una forma de administrar el Estado equivocada, y por eso es que trae el fracaso. No digamos en agricultura, en educación, en infraestructura, en defensa de derechos humanos, en defensa de la mujer, en defensa de la niñez, los estragos que se han hecho. Sí. O sea, entonces, ¿cómo podemos nosotros en este momento darle a entender a la población que no se trata simplemente de criticar a este gobierno, se trata de que los hondureños tenemos la responsabilidad del 30 de noviembre de saber a quién escoger? Bueno, yo le diría que escoja, muy interesante su postura, porque ¿quién supervisa la calidad de los servicios? Es no solo tener el personal, administrar un recurso, sino que la calidad del servicio sea la óptima. Lo mejor que podemos dar en la Secretaría de Salud, que son los servicios de salud, que los debe medir el que va a obtener ese servicio y los debe medir alguien de afuera que sea capaz de decirle al presidente de la República: óigame, ese ministro que usted puso en salud, si usted no le da potestad para reformar el presupuesto, jamás va a poder tener insumos a tiempo. Si esto no hace contabilidad de costo para los quirófanos, tampoco. Si no hay empresas que hagan la limpieza del quirófano a tiempo y no tenemos aquí, no contrata a alguien que lo haga, jamás vamos a tener buenos servicios de cirugía. Entonces, yo siento que cualquiera que llegue al poder tiene que reformar la institucionalidad midiendo la calidad centímetro a centímetro. Y que la Secretaría de Planificación debe extenderse al tema de evaluación, pero una Secretaría de Planificación con seriedad. No solo ver el esquema de gestión por resultados, porque me cumplió con esto que dijo que lo iba a implementar en capacitación. No, todo debe medirse en función de la calidad del servicio y del papel que los funcionarios públicos están ejerciendo. Mientras no exista una medición, una evaluación consciente de afuera, sin compromiso para que una secretaría funcione, usted no va a poder reclamarle a ningún funcionario público que haga bien o no su papel. Así que esa es una sugerencia para el próximo gobierno que vamos a tener, y a la población decirle que no estamos bien. No está bien la economía, no está bien la seguridad, no está bien el desarrollo del país. Aquí hay cosas que no están funcionando bien. Pueden ser arrastradas de muchos gobiernos, pero en este momento lo que tenemos es el riesgo de ir peor. Así que el 30 de noviembre, estamos seguros ya, doctor, de que la gente está consciente de eso. Mire la caminata. Cuando la caminata ruega por la paz y la democracia con fervor cristiano, eso le dice a usted tres cosas. En Honduras, la cristiandad es mucho más elevada de la que se pueden imaginar. Anda rondando el 90%. Dos, si pedimos paz es porque no nos sentimos en paz, nos sentimos amenazados. Y tres, si estamos pidiendo en oración por la democracia, es porque hay problemas en nuestra democracia, amenazas en nuestra democracia en este momento. Así que el 30 de noviembre no se quede sin votar, porque si usted no vota, salimos perjudicados todos. Bueno, yo creo que va a pasar aquí incluso lo de Bolivia. Sí. El ejemplo de Bolivia
es espectacular. La población votó en contra de los que estaban gobernando y no les dejaron ni siquiera un diputado al Congreso. Al principio iba saliendo uno, pero al final no salió ni uno. Ah, no quedó el uno. No quedó ni uno. Eso significa extinción para el socialismo. Yo creo que en Honduras puede pasar lo de Bolivia y esperamos que ahí sea por la situación en la que estamos viviendo y por los engaños que hemos tenido. El problema es que los políticos, mire, ¿cómo sucede todo esto? Usted mencionó algo muy importante en relación a la supervisión y a la veeduría de las instituciones. ¿Quiénes son los mejores veedores? Los medios de comunicación. Y a los medios de comunicación se nos ataca permanentemente por decir que tal X, Y o Z funcionario no está haciendo su labor. Y entonces ese funcionario incluso amenaza con cárcel, amenaza con querellas, e incluso, bueno, si hasta el jefe de las Fuerzas Armadas ha amenazado a periodistas, que ya se ha tranquilizado. Lo tranquilizaron aparentemente. Lo hemos tranquilizado. pero el gobernante que esté, quien sea, o fulano o fulana, debe más bien agarrar a los medios de comunicación para que le supervisen a sus secretarios de Estado. Sí, y entonces el secretario de Estado que sea mal evaluado por los medios de comunicación, ese es el que tienen que cambiar, porque la población tiene que sentir de una u otra forma que está siendo protegida y que sus beneficios en relación a los impuestos que se pagan a través de las diferentes secretarías den el resultado que todos esperamos. Sus palabras finales, porque estamos llegando al final. En Honduras debemos aspirar a que todos tenemos un papel. Como usted bien lo ha dicho, los medios de comunicación, los veedores sociales, los poderes del Estado. Yo diría que un sistema de evaluación permanente para hacer una transformación profunda le permitiría a cualquier gobernante tomar decisiones correctas en tiempo y en forma. No esperar a que pase todo el gobierno. Y la evaluación, el juicio político tiene que instalarse en este país. Juicio político, y los partidos políticos también tienen que reconvertirse. No tienen que producir solo diputados, tienen que producir diputados que vayan en el tono de desarrollo que el país requiera. Diputados que puedan decir no a algo, así algo, sabiendo que se les va a medir. Medir a los diputados, medir al presidente, medir a la Corte Suprema. En ese sentido, los medios de comunicación pueden lanzar encuestas sobre los que van a los servicios de salud, pero en este momento los corren, no los dejan filmar esa atrocidad que hay en ese hospital donde los médicos cansados hacen lo que pueden. Entonces, mi mensaje para la población es vote, porque si usted no vota, los que van a votar son los que deciden. Salimos perjudicados todos. Vote y después de su voto sea un observador permanente de lo que hace el gobierno. Y a los próximos gobernantes, reformen las instituciones, tengan sistemas de evaluación independientes y el juicio político y la reforma de la ley interna del Congreso Nacional definitivamente hay que hacerla. Y hay que poner a una persona de valor moral, ético y profesional, meritocrático e idóneo en el Congreso Nacional. Hay que ir a votar solo por diputados nuevos realmente. Bueno, probar. Por diputados, por alcaldes que tengan propuestas concretas. Cuando usted dice que va a mejorar la salud y que va a generar empleo, diga cómo, porque la gente está cansada. Eso es un factor importante. La gente está harta de promesas que no han sido una realidad y por eso hay mucha decepción. Pero podemos caer en un modelo socialista que es peor, como no hay harina y cemento, no hay harina en los supermercados de Cuba, como lo hemos mencionado. Así que definitivamente hay que votar y exigir. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, licenciada Burdett, y gracias por sus palabras. Fueron muy constructivas en este diálogo para que la población entienda sobre esta problemática. Ahora, para nosotros Unidos en Diálogo, aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.